Y el propósito de esta serie de mensajes es para que podamos reflexionar sobre cómo debemos vivir en ese mundo que ha estado bastante convulsionado en esos lados, y que más que nada la convulsión social nos hace meditar y reflexionar sobre algunas cosas que son muy importantes y que a veces nos olvidamos. Esa es un poco la idea de poder reflexionar, no según el sentido común de las redes sociales o de las noticias o de lo que vemos o de lo que nos parece, sino que según la palabra, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a la palabra para ver qué es lo que dice Dios sobre, en el tema de hoy, qué es el ser humano. ¿Qué dice Dios sobre quiénes somos? Sobre estos seres que habitan ese planeta y que han hecho tantas cosas buenas y malas y han generado tanta confusión en nuestra mente. Así que vamos a pensar en quiénes somos. A la luz de la palabra les invito ahí a leer el texto que está en Génesis, el capítulo 1, de los versículos 26 al 31. Nosotros hemos trabajado ya ese texto cuando hablamos de la creación de una forma general. Hoy día vamos a hablar de la creación del ser humano de una forma específica, y la próxima semana vamos a ver las consecuencias de este ser humano, las implicaciones del ser humano ser como es, ¿no? Por eso vamos a volver aquí al capítulo 1 todavía. La próxima semana vamos al capítulo 2 para ver un poco más con detalle sobre quién es realmente el ser humano. El texto bíblico dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ustedes. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Esa quizás sea la pregunta que los filósofos han tratado de responder a lo largo de la historia y que ha generado múltiples respuestas. El punto es que la respuesta que damos a esa pregunta va a definir la forma como nosotros vemos al mundo. La forma como nosotros respondemos a esa pregunta, por ejemplo, va a definir la solución que tú puedes entablar para la crisis que estamos viviendo como país. Aquí está. Y poquito a poquito vamos llegando al problema de fondo. Aquí está el tema. ¿Qué es efectivamente el ser humano? A partir de formulaciones de respuestas a esa pregunta, la humanidad se ha conformado. Los sistemas humanos se han establecido a la luz de la definición del ser humano. Dependiendo de lo que yo pienso del ser humano, es la forma como yo voy a tratar al ser humano. Hemos visto en los últimos días muchas noticias y hemos vivido, muchos de nosotros, más de cerca el tema de la violencia, hemos vivido el tema de las injusticias, los derechos humanos están ahí, y uno se pregunta, primero porque se llaman derechos humanos, entonces yo tengo que preguntar qué son los humanos, para que tengan estos derechos, y por qué tienen esos derechos, ¿no? Así se ve cómo es relevante ese tema en nuestra cultura. El punto es que nuestros gobernantes están tomando decisiones basados en una interpretación de quién es el ser humano. Cuando veíamos en el pasado
como se trataban, por ejemplo, a los esclavos. Se trataba a los esclavos como se trataba porque partía desde una visión de quién era el ser humano, de quién era humano, llegando al punto de pensar que el esclavo no era un humano, era un ser inferior. Eso es todo lo que llamamos de antropología. ¿Qué es lo que es la antropología? El estudio del ser humano. Y en el mundo existen muchas antropologías que podemos decir que son antropologías no cristianas, son formulaciones o definiciones del ser humano que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y estas antropologías son las más, obviamente, populares de nuestros días y se han utilizado de ellas para formar incluso las leyes que tenemos. Así que pensemos un poquito de ello, ¿no? El valor del ser humano en las antropologías no cristianas se muestra desde el antaño, ya en los filósofos griegos, cuando los filósofos desarrollaron lo que es el idealismo. El idealismo era la idea de que el ser humano en sí es alma. El cuerpo es la prisión de esta alma. Lo valioso es el conocimiento. Entonces Platón defendía un poco esa lógica. Y los griegos defendían bastante eso, tanto que en los tiempos de Jesús había gente que justificaba la lujuria porque dice, no hay problema, eso es solamente carne. Lo importante es el espíritu. Mi espíritu es fiel a Dios, pero con mi carne yo hago lo que quiero. Bastante conveniente, ¿no? Pero es fundamental en una visión de quién es el ser humano. No solamente ellos, en la historia hay muchos, vamos a nombrar solamente algunos. También surgió ahí, ya en el siglo XVIII, el existencialismo, que sostiene que la existencia del ser humano precede a la esencia. Es decir, la realidad es anterior al pensamiento, o sea, no hay una naturaleza humana que se determine a los individuos, sino que son sus actos que determinan quiénes son. ¿Quién soy yo? Lo que yo hago. Yo soy lo que yo hago. Yo no tengo una naturaleza propia. Y eso parece bastante filosófico, pero nosotros no nos podemos olvidar que desde esos conceptos bastante abstractos y filosóficos se han desarrollado teorías y sistemas políticos y sociales, y por medio de los cuales nosotros seguimos sufriendo, ¿no? Entonces la idea es que el ser humano es lo que él hace, no es un concepto externo que lo determina. Es decir, no es Dios quien determina quién soy yo. Yo determino quién soy por lo que yo hago. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo no necesito un Dios que me diga quién soy. Ni siquiera necesito que ningún ente externo diga quién soy, porque yo determino quién soy yo desde adentro, por lo que yo hago. Otra teoría que surge y que es bastante popular es el materialismo histórico, donde el hombre es compuesto de netamente elementos materiales, como hemos conversado ya hace unas semanas. Todo se basa en la materia. Por lo tanto, los sentimientos, las ideas y los conceptos abstractos que puede tener es un subproducto de esa estructura material, y básicamente el materialismo histórico se va a manifestar como el pensamiento del hombre es esencialmente parte de la sociedad. ¿Qué es lo que es el hombre? Es parte de la sociedad. Él no es un ente único. No es un ente autónomo de por sí. El valor del ser humano está en su valor netamente social. La idea es de que, como dicen los teóricos de esa teoría, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Ojo, fíjense que es el condicionamiento social que define tu espiritualidad y no al revés, según ellos. Dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social que determina su conciencia. Por lo tanto, su valor reside en su función social para el materialismo histórico. Obviamente que eso elimina la necesidad de un ser divino. ¿Qué es lo que es el ser humano? ¿Dónde está el valor del ser humano? Su valor está en su ser social. El Evangelio obviamente va contrastando con todas estas teorías, pero una de las más populares en nuestros días es el misticismo secular. ¿Qué es lo que es el misticismo secular? Imagínate que tú tomas todos los otros 3 puntos de arriba, los mezclas
le da así como un qué New Age, un qué así como de filosofías orientales, y lo aplicas a su vida. El misticismo secular, o como le dicen por ahí el neopaganismo, es la idea de que tú puedes mezclar todas esas ideas y creer en todas ellas al mismo tiempo, y está bien. Incluso más, el misticismo secular te permite ser asumidamente cristiano y asumidamente tener posturas divergentes del cristianismo, porque está bien. Es el típico concepto pagano donde hay un panteón de dioses y uno puede adorar a los dioses que más le guste. El misticismo secular trae una cosa muy interesante, porque muchos pensaban que el mundo moderno dejaría de ser religioso por la ciencia, por el progreso, y pasaría a ser cada vez más secular. Pero fíjate que la sociedad no se ha puesto secular en el sentido de contra la religión, se ha puesto obviamente contra el cristianismo, las religiones históricas, pero no contra la religión. Es por eso que es tan popular en nuestros días que haya gente leyendo el futuro o hablando de los signos, o cuál sea la espiritualidad que uno busca para encontrar el equilibrio consigo mismo, para encontrar su paz interior y para ver. Pero fíjese que todas esas son teorías que están basadas en una concepción de qué es el ser humano. En esas teorías, normalmente el ser humano es simplemente un ente parte del cosmos y que tiene que ajustar las energías del cosmos para que el ser humano pueda ser pleno. Todo eso está por ahí. Todas esas son teorías de quién es el ser humano y que todas ellas van en contra de lo que dice Dios sobre quién es efectivamente el ser humano. Y la pregunta es, ¿qué entonces dice Dios sobre el ser humano? Para responder a eso tenemos que ver qué es lo que dice el texto. El texto que hemos leído, concentrando ahí en los versículos 26 y 27, dice: Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, los animales salvajes y sobre todos los reptiles y los que se arrastran al cielo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer, lo creó. ¿Qué dice el texto? El texto, básicamente, y vamos a tratar aquí de ese texto en dos partes. Una parte hoy, la otra parte el próximo domingo. Hoy día vamos a hablar netamente del valor del ser humano y la próxima semana vamos a hablar de cómo el ser humano vive en este mundo. Pero el texto dice, inicia el texto hablando del versículo 26 de una forma como Dios nunca había hablado en los otros espacios de día en la creación. Porque antes Dios decía simplemente y que se haga la luz y que se hagan las cosas. Aquí no, aquí Dios como que en una conferencia dice hagamos. Hay muchas teorías con relación a eso, pero básicamente Dios está aquí indicando su labor trinitaria en la creación, pero mostrando que la creación del hombre es diferente de las demás. También la forma como Dios crea el hombre es diferente de cómo creó todas las cosas, porque los reptiles, los animales, las aves, todo eso fue creado cada uno según su especie. Pero el ser humano, ¿según la especie de quién? Y fíjate, interesante. Dios dice que el ser humano fue creado a su imagen. Aquí tenemos la palabra imagen, las palabras imagen y semejanza. Algunos van a decir imagen significa tal cosa, semejanza significa otra, pero básicamente son sinónimos y son puestos acá de forma intercambiable en el texto. Lo que nos da a entender es que el ser humano sí fue hecho como un retrato de Dios y con un vínculo con Dios, como un representante de Dios. De hecho, es lo más divino dentro de la creación, poniendo al ser humano por encima y a diferencia de todo el resto, Por lo tanto, la idea de imagen aquí es bastante importante y nosotros debemos recordar eso. Las dos palabras, aquí hay un teólogo que dice lo siguiente: las dos palabras juntas nos dicen que el hombre es una representación de Dios, que es como Dios en ciertos aspectos. Ahora, el texto también dice que el hombre, por ser imagen de Dios, debe dominar. La idea es de sujuzgar.
La idea es de ser el que va a estar a cargo, el gerente general de la creación. En otras palabras, el hombre es el representante de Dios. Va a hacer en el mundo lo que Dios hace desde el cielo. Esa es un poco la lógica. Dios entonces da al hombre lo que nos da a los animales, que es autoridad. Toda autoridad viene de Dios. Ojo con eso. Toda autoridad viene de Dios. Y nadie en ese mundo tiene autoridad sobre alguien si esa autoridad no haya venido de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y Dios dio esa autoridad al ser humano. Y fíjese que la palabra domine aquí no es una palabra en el sentido de simplemente administrar, pero es literalmente de sojuzgar, de tener el control, de someter. Hay muchos que tienen la idea de que la creación inicial, que el huerto del Edén, que era el huerto que estaba dentro del Edén, el Edén era el mundo creado y el huerto estaba dentro de ese local, de que era así como un lugar, así como un safari, donde todos los animales estaban pacificados. Esas imágenes que uno ve de repente en los volantes de ahí de Testigos de Jehová, esas cosas así, ¿no? Pero no hay mucha base bíblica para eso. La idea bíblica es que la naturaleza siempre fue una naturaleza salvaje. El hombre vivía dentro de un huerto, dentro de un jardín. Pero la naturaleza era la naturaleza, ¿cierto? Entonces el ser humano fue llamado a dominar, a utilizarse de todos los recursos, de la inteligencia, de la capacidad para administrar el mundo. Ahora, ¿qué quiere decir todo eso sobre el valor del ser humano? ¿Qué quiere decir todo eso sobre el significado del ser humano? Y cómo nosotros podemos, a la luz de ese texto, entender qué es el ser humano. ¿Cómo podemos entender el real valor del ser humano? Y ese texto nos apunta a dos aspectos fundamentales para comprender el ser humano. El primer aspecto es que yo tengo que entender que el ser humano es básicamente una criatura. Y fíjate que eso parece ser bastante obvio. Pastor, eso es muy obvio, eso ya lo vimos, Dios creó. Pero fíjense que todas las teorías, todas las antropologías no cristianas, eliminan exactamente ese mismo concepto del ser humano como criatura. Porque entender al ser humano como criatura es entender al ser humano como totalmente dependiente de Dios. Dependiente de Dios ontológicamente, es decir, mi existencia solo es posible a partir de Dios. Yo no puedo ni siquiera existir sin Dios. Yo nunca había podido haber llegado a la existencia si no fuera por una intervención directa de parte de Dios. Por lo tanto, yo dependo de Dios para existir, y la existencia de los seres humanos es una iniciativa de Dios, no es obra de un acaso, no es una casualidad. Pero fíjese que toda la idea de Dios, del ser humano como criatura, pese a que parezca algo restrictivo, es algo sumamente maravilloso, porque nos libra de un montón de cachos. Porque el hacernos dependientes de Dios muestra que Dios está pendiente de nosotros. Nosotros también somos dependientes de Dios biológicamente. Biológicamente. ¿En qué sentido biológicamente? Somos seres vivos, ¿no? ¿Cómo Dios creó el ser vivo? Dios sopló aliento de vida. Y uno queda pensando, a ver, explícame bien. El capítulo 2 va a tratar eso con más detalles. Literalmente, la Biblia contrasta vida y muerte con la comunión y la separación de Dios. Luego, todo lo que es vida proviene de Dios. Si algo está vivo, es porque Dios obró en este ser para que viva. Él es el que tiene el control de la vida y de la muerte, porque Él es técnicamente la propia vida. Como vemos, por ejemplo, en la plantación, uno pone la semilla ahí y la semilla va a germinar. Pero ¿qué trae la vida? ¿Cuál es el componente último de la vida en sí mismo? Dios es ese componente exacto. Luego, nosotros, para estar aquí sentados, como ustedes están, respirando, dependemos para eso de Dios. Dependemos de Dios biológicamente. Dios ha mostrado eso en la Biblia en muchos textos.
Nehemías 6, 9:6, en Hechos 17, el apóstol Pablo predicando ahí en el Areópago dice que en él, citando un filósofo griego, en él nos movemos y existimos. Mira qué fantástico, ¿no? Dependemos de Dios biológicamente, dependemos de Dios también en aspectos prácticos. El texto muestra eso cuando dice que es dado a todos ustedes de comer de esto, de eso, de eso. ¿Qué significa? No es que Dios estaba estableciendo una dieta específica, significa que Dios se preocupó de que el ser humano tuviera todo lo necesario para comer y de que lo necesario para el ser humano estaba listo, preparado, pensado, proyectado. Dependemos de Dios técnicamente. Eso significa que la comida que ustedes ponen en la mesa de sus casas, por más que sea producto del trabajo de ustedes, como vamos a ver más adelante, es en última instancia Dios haciéndose cargo de nosotros, proveyéndonos. Porque como dije antes en otros domingos, podemos trabajar mucho, pero yo no puedo hacer llover para que crezcan las plantaciones. Yo puedo trabajar mucho, pero yo no puedo impedir que un volcán explote y se derrame por sobre una ciudad. Yo puedo trabajar mucho, pero yo no puedo engendrar vida literalmente. Dios es quien hace todas esas cosas y nosotros dependemos de Él para el control de este ecosistema. Y eso es tan interesante porque mucho se ha hablado de las políticas ecológicas, sacando a Dios de la ecuación. Eso es un poco complicado, vamos a ver eso más adelante, pero nosotros dependemos de Dios básicamente para todo. Pero como criaturas nosotros somos también totalmente diferentes de Dios. Entender al ser humano como criatura es entender que el ser humano no es Dios. Si el ser humano no es Dios, el ser humano no controla el mundo, si el ser humano no controla su propia vida, si el ser humano no es capaz de hacer crecer un pelo en su cabeza, aunque algunos hayan tratado científicamente de hacer implantes, de hacer, no sé, pasar cremas, comprando esos productos que se venden ahí, ¿no es cierto?, en internet. Bueno, son intentos, ¿no? Pero si no somos capaces de eso, ¿cómo seremos capaces de controlar el mundo? Eliminar la idea del ser humano como criatura es poner al ser humano como el creador, como el Señor de la creación. Y es eso lo que hacen todas las otras teorías sobre el ser humano. Fíjense que entender el ser humano como criatura no me quita valor. Todo lo contrario. Entender el ser humano como criatura es exactamente lo que me da el real valor, porque soy hechura del Todopoderoso. No soy obra del acaso, ni soy obra de mi propio pensamiento, que puede estar equivocado y que puede fallar. Luego, entender que somos diferentes de Dios nos libra de los ídolos que acumulamos en nuestros corazones. Lo que nos salva no es un buen proyecto social, lo que nos salva no es un buen proyecto económico, lo que nos salva no es la ciencia, la tecnología avanzando cada vez más. Solamente Dios, que controla ese mundo, solamente Él puede tener respuesta para este ser humano. Y el ser humano como criatura es protegido y depende de Dios para ello. Como criatura que está a cargo de la creación, el ser humano no es la solución última para la creación. Interesante eso. Cuando pensamos en el planeta y cómo salvar el planeta, la respuesta bíblica es que nosotros si bien estamos a cargo del planeta, pero nosotros no estamos a cargo de salvar el planeta. Que quede claro. Somos llamados a administrar la creación, pero no somos llamados a salvar la creación, porque no la creamos y netamente no la controlamos. Influimos, pero no la controlamos, no la sometemos de la forma plena. Por lo tanto, eso es interesante. Entendernos como criatura de Dios nos hace ver que nuestra función es totalmente dependiente de Dios para el cuidado del planeta. Dependiente de Dios para el cuidado de otros seres humanos. Como criatura nosotros tenemos que entender que estamos sí a cargo, pero no somos Dios del planeta. No traemos a la vida y tampoco podemos pensar que nosotros vamos a rescatar y salvar. Y nos gustan mucho las teorías de
de algunas películas que el ser humano, cuando el planeta ya no da más, ellos construyen una estación extraplanetaria, ¿no es cierto? Ahí, y van a vivir ahí, y todo el clima y todo el tema, la tensión de que se está agotando el aire, el oxígeno, y la gente está tratando de sobrevivir y encontrar un otro planeta donde puede ser. Al ser humano le gusta esa bola así de, ay, el planeta se va a acabar y nosotros nos vamos de acá. Pero cuando leemos ese texto, podemos calmar el corazón en el sentido de que, oye, nosotros no estamos solos. No estamos solos en el universo. Y eso no tiene que ver con ufología, por favor. No estamos solos en el universo. No lo controlamos. Yo me acuerdo de una historia donde un teólogo se encontró con una persona. Esa persona era un ateo y él no creía en Dios. Y él, conversando con él dijo, yo no creo que Dios exista. Porque mira el mundo con tanta hambruna, con tantas guerras, con tanta injusticia. ¿Cómo puede ser que exista un Dios por causa de eso? Y el teólogo le respondió, mira qué interesante, yo creo que Dios existe exactamente por eso. Y el ateo quedó así, pero ¿cómo? Si el ser humano es tan malvado, si el ser humano es tan cruel, si el ser humano es tan perverso, provocando tantas guerras, tantas injusticias, tantas maldades, me sorprende que el mundo no haya sido destruido antes. Si el mundo sigue de pie, es porque alguien lo sostiene. Alguien lo sostiene. Y ese es Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Criaturas. Por lo tanto, para entender el valor del ser humano, tengo que entender el ser humano como criatura. Un teólogo bastante importante llamado Werner Forster dijo lo siguiente: así pues, en llegar a ser, en ser y en perecer, toda la creación depende por completo de la voluntad del Creador. Yo encontré esa frase hermosa. Porque para llegar a ser, o sea, para existir, para seguir viviendo, incluso para morir, yo dependo totalmente de la voluntad del Creador. Por lo tanto, hermanos, aquí, entendiendo el ser humano como criatura, yo puedo tranquilizar el corazón con relación a los eventos que está pasando ahí. Porque Dios no está siendo omiso a lo que sucede en nuestro país. Dios no está haciendo omiso a lo que sucede dentro de tu casa. Dios no está haciendo omiso a lo que sucede en otros países del mundo, porque Dios como creador está pendiente de su creación y nosotros debemos como criaturas ser y entendernos ser dependientes de Él. Confiar en Él, porque el que me creó sabe cómo funciono yo, sabe quién soy. Y el que me creó no me creó solamente a mí, sino que creó al universo. Y sabe y está controlando todo el universo para que el universo llegue al fin que Él tenía pensado. Pero no podemos entender solamente el ser humano como criatura, pero también entender el ser humano como persona. ¿Qué significa entender el ser humano como persona? Significa entender que el ser humano tiene una autonomía relativa. Significa que aunque sea creado por Dios, yo fui creado por Dios de una manera distinta al resto de la creación. Yo no soy igual que los animales. Nosotros no somos iguales a los animales o un tipo diferente de animal. El ser humano fue creado por Dios y únicamente el ser humano a la imagen de Dios. Y haber sido creado a la imagen de Dios significa que, uno, en primer lugar, Dios me ha hecho con personalidad. Yo soy una persona. Por ser persona, yo entiendo que yo soy autónomo, relativamente autónomo. Ustedes están aquí sentados porque en algún momento en esa mañana ustedes decidieron despertarse. Escogieron un tipo de ropa. Algunos se bañaron incluso. Hemos decidido si desayunamos o no, si vamos en micro, si vamos en Uber, si vamos a pata, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer después. Ustedes han tomado decisiones importantes en sus vidas, con quiénes van a casarse, en dónde van a trabajar, qué carrera van a perseguir. Por lo tanto, nosotros tomamos estas decisiones y las tomamos en serio. Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones porque exactamente esa capacidad que nos hace personas. Y fíjate que Dios cuando nos redime, Él nos redime tanto como criatura como como persona. Es decir, Dios nos redime haciendo todo lo necesario para que nosotros seamos salvos, pero también nos llama a tomar una decisión. Por lo tanto, vivir el cristianismo implica en decisiones tomadas conscientemente y a diario en buscar y perseguir a Dios.
Somos criaturas, pero somos personas. Y ser persona implica en tener una personalidad y una capacidad de decisión. Eso implica que nosotros somos conscientes de mi existencia. Yo sé que existo. Yo sé que yo soy yo. Y cuando me miro en el espejo, yo sé que este soy yo. Y siempre hablo lo mismo y hago la misma broma, pero nosotros tenemos 2 sobrinos gemelos, que son muy parecidos, casi idénticos. Y yo siempre los confundo, yo hasta hoy día no sé quién es quién. Y yo les pregunto, más de una ocasión les pregunté, ¿cómo tú sabes que tú eres tú y no eres el hermano? Pero sí son iguales. ¿Estás seguro que tú eres tú? ¿Cómo lo sabes? Yo no sé quién es quién, pero ellos saben quiénes son. Porque como personas ellos son conscientes de su propia existencia, lo que no es así en el resto de la creación. Nosotros también como seres creados a la imagen de Dios, tenemos esa iniciativa propia de querer hacer algo, de tener la decisión de hacer algo. No somos seres simplemente empujados o movidos por una naturaleza meramente, sino que somos inventivos y tomamos iniciativas propias. Somos seres inteligentes, es decir, tenemos la capacidad de abstraernos en ideas y de discutir conceptos abstractos. Lo que no es así en el resto de la creación. ¿De dónde viene todo eso? Del hecho de haber sido creados a la imagen de Dios, es decir, en todos esos aspectos somos parecidos con Dios. No es que Dios nos haya creado como Él, Dios nos creó parecido a Él y teniendo todas esas habilidades. ¿De dónde vienen esas habilidades? De Dios. Dios es así, Dios es también inteligente, Dios es autoconsciente, Dios toma la iniciativa y tiene obviamente por su naturaleza la plena libertad, porque Dios es una persona, de hecho son 3 personas, y las 3 trabajaron en la creación del ser humano, porque dice, hagamos el ser humano a nuestra imagen, pero fíjense que como persona, como imagen de Dios, Dios nos ha dado singularidad, y eso es lo que ser persona significa. Yo no soy el resultado del entorno. Como Skinner iba a decir ahí, el psicólogo estadounidense. Yo no soy resultado del ambiente, porque yo fui formado así, yo soy así. Yo tampoco soy simplemente y meramente un ente social, y mi significado está en ser parte de esta sociedad. Yo soy un individuo único, singular, especial. Esto es el ser humano. Es único. Y esta singularidad significa la percepción de que yo soy único y relevante ontológicamente. Es decir, mi valor es entendido por mí, no por depender de la sociedad o por depender del entorno, sino que mi valor es presente en mi ser por el hecho de haber sido creado como una persona. Por lo tanto, cada uno de nosotros es único. Único a los ojos de Dios. Sí somos llamados a la comunión, a la comunidad, pero somos llamados desde la individualidad. Por lo tanto, la obra de Dios en mí es única, la historia de Dios en mi vida es única. Mi valor es único. Y este valor no es dado por la comunidad, no es dado por el entorno, mi valor no es dado tampoco por mis logros, por mis posesiones, por el hecho de haber nacido en la familia que tiene el apellido no sé cuantito, por el valor de haber logrado la meta, de haber llegado al máximo que un ser humano puede ser. Mi valor no es, como creían los paganos de la época del texto en que ese texto fue escrito, mi valor no está en el hecho de haber nacido en la familia real. Porque aquí estamos hablando de que todos los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios y no solamente los reyes, como creían los paganos de aquellos tiempos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son únicos. Son únicos. Y son la imagen de Dios. Tanto para este niño con un cuadro profundo de autismo o esquizofrenia, como para la mente más brillante del universo, o la persona más importante dentro de nuestra cultura, o quien sea, somos únicos, pero el valor no está en estos logros y no es disminuido
por nuestros fracasos. Fíjense en eso. Vamos a hablar posteriormente, en 2 semanas más, de la pérdida o del impacto del pecado en la imagen de Dios. Pero tenemos que entender que ni siquiera el pecado nos despersonaliza totalmente, pero lo trata de hacer. Así como vemos en otras teorías y vamos a ver más adelante. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el ser humano como persona implica el ser humano como un ser con responsabilidad para administrar el mundo, porque él es consciente de lo que el mundo es. Y él tiene la capacidad, dada por Dios, por ser parecido con Dios, de gestar el mundo como está. Pero el ser humano fue creado, y el texto dice hombre y mujer, indicando que el ser humano fue creado para la relación, para relaciones, para vivir en comunidad, uno para el otro. Aquí mostrando cómo el hombre y la mujer se complementan y cómo la sociedad es estructurada con base en esta unión. Por lo tanto, el ser humano es un individuo único y tanto la mujer como el hombre son individualmente imagen de Dios, pero son llamados para vivir juntos, así como tenemos en la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno de estos es único. De estas personas son únicas, pero viven en una perfecta unión y una perfecta comunión para el beneficio incluso de nosotros. También somos llamados a rescatar que la esencia de la dignidad bíblica del ser humano reside en el hecho de que el ser humano es imagen de Dios. Es por eso que toda violencia contra el ser humano en la palabra de Dios es altamente condenada. De aquí nace los verdaderos derechos humanos, porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios. En este reside el valor, porque nadie en este mundo creado tiene más valor que Dios. Y a nadie en este mundo Dios puso más valor que al ser humano. Tanto es así que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo humano como nosotros. Para los griegos eso era absurdo, porque la carne, el cuerpo, era algo pecaminoso, algo vejatorio, algo insignificante. Y el hecho de que Dios, el verbo perfecto, la suma perfección, haya dejado el mundo espiritual y encarnado, eso no tiene sentido. Qué maravilloso. Y fíjate que el ser humano también fue creado como perfecta creación, persona, dotado de espiritualidad. ¿Qué significa eso? Significa que el haber sido creado a la imagen de Dios implica en la capacidad de relacionarse con Dios. Solamente nosotros tenemos la plena capacidad de relacionarnos con Dios, porque fuimos creados parecidos con Él. Para los que entienden de computación, es como crear un programa para un sistema operacional. Yo tuve un problema con el computador estas semanas ahí. Apple lanzó una actualización del sistema operacional y el sistema cambió. Y uno de los cambios que estos genios hicieron fue: vamos a cambiar una cosita, y esa cosita lamentablemente va a hacer con que varios de sus programas dejen de funcionar. Pero uno no sabía. Entonces yo actualicé, feliz. Bueno, una nueva actualización. De repente varios programas dejaron de funcionar. Y programas importantes que nosotros ocupamos así a diario. Entonces fue todo un problema, porque yo tuve que regresar al sistema operativo anterior, un cacho, no desees a nadie, para volver ahí entonces borrar todo, instalar todo de nuevo, todo. Justo ayer, 2 semanas estuve en esa lecera de volver a ajustarme. Nosotros fuimos creados para el funcionamiento más adecuado, pleno y perfecto con Dios. Todos los seres humanos tienen dentro de sí un deseo natural por Dios. Por eso que mientras la sociedad busque cada vez más y más vivir en un cientificismo, en la lógica pura, la sociedad no puede escapar de Dios. Porque es natural del ser humano. El ser humano fue hecho así. Algo el ser humano va a adorar. Y fíjense, todas las posibles antropologías que existen en el mundo son teorías para colocar al ser humano en el lugar de Dios.
porque Dios existe y eso es innegable para el corazón humano. Lo que el ser humano trata de hacer es renegar al Dios que existe para poner otro en el lugar de Dios, pero el lugar está ahí y alguien tiene que rellenarlo. El ser humano fue hecho para Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender lo siguiente: cualquier concepción del ser humano que no lo vea como relacionado fundamentalmente con Dios, como totalmente dependiente de Él y como primordialmente responsable ante Él, no corresponde a la verdad. Cualquier pensamiento sobre Dios que no una criatura y persona no es real. Yo tengo que entender que yo dependo de Dios, pero yo tengo que entender que fui creado por Dios con cierta autonomía para que yo pueda obrar autónomamente dentro de los límites que Dios me dio para Él en ese mundo. ¿Cómo viviremos entonces? Tenemos que entender primeramente que el ser humano no es producto del acaso. No estamos solos en el universo por su propia o por nuestra propia cuenta, sino que el ser humano es producto de la intencionalidad amorosa de Dios. Si usted existe es porque Dios decidió que tú existieras. Con el pelo que tienes, con la cara que tienes, con la familia que tienes, con la historia que tienes. Nosotros no somos casualidad ni producto de un proceso histórico, ni producto de un proceso político. Nosotros somos resultado de la intencionalidad amorosa de Dios, lo que significa que nosotros somos dependientes de Dios y Dios está pendiente de nosotros. No podemos vivir nuestras vidas como si Dios no existiera, porque la realidad no es así. Yo puedo pensar lo que quiere de Dios, pero yo no puedo cambiar la realidad, y la realidad es: Dios existe, Dios me creó y yo puedo hacer lo que quiera, pero yo nunca voy a dejar de ser una criatura, es decir, ontológicamente, biológicamente, prácticamente dependiente de Dios. Por lo tanto, lo mejor que tengo que hacer es descansar en ese amor que me hizo. Yo también, como ser humano, debo entender que el ser humano no está al nivel de los demás animales de la creación. El ser humano fue hecho a la semejanza de Dios para ser mediador de la creación. Por lo tanto, yo no puedo comparar a la muerte de un animal con la muerte de un ser humano, a la vida de un animal con la vida de un ser humano. Y yo no puedo, como nuestra cultura trata de hacer, elevar a nuestros pets a la calidad de hijos y de seres humanos. Usted puede amar y debe, la Biblia orienta a cuidar bien a los animales, a no ser cruel con los animales. Pero la Biblia nunca ha dicho que ellos son personas. Cuando hacemos eso, no estamos elevando a los animales, estamos rebajando a los seres humanos, que fueron creados a la imagen de Dios. Luego estamos rebajando al propio Dios. Eso tiene una implicancia muy importante para la cultura y para la ecología, que es nuestro deber, y vamos a hablar de eso la próxima semana, el gestionar, el administrar el mundo, pero no podemos confundirnos con el mundo. También debemos entender que el valor del ser humano es derivado de Dios. No es producto de sí mismo ni de su entorno, pero es por eso mismo más sublime y superior. ¿Dónde reside el valor del ser humano? No es en su capacidad de producir. No es en ser parte o un agente social. No es el haber nacido en una cuna de oro. El valor del ser humano reside en el hecho de que Dios ha puesto ese valor en él, haciéndolo como él. En este reside el valor del ser humano. Y eso significa que todos los seres humanos son igualmente valiosos a los ojos de Dios. No importa su color, su raza, su clase social, su estado psicológico, mental, no importa nada de eso. Nos cuesta entender cuando nos encontramos con una persona, algunos de ustedes ya han pasado por esa situación, encontrar con una persona totalmente alucinada. O con de repente un anciano, un abuelito, que ya está en un estado de Alzheimer máximo, que ya no reconoce a nadie. Y uno se pregunta, ¿qué es eso? O cuando nos encontremos de repente por los seriados y todo eso, con los psicópatas.
Y uno dice, eso no puede ser humano, es diabólico. Incluso estos fueron creados a la imagen de Dios. Imagen que obviamente está distorsionada en el corazón humano. El ser humano ocupa un lugar único en la creación por la relación única que tiene con Dios. Solamente nosotros tenemos esta relación especial con Dios. Eso es lo que nos hace únicos. Toda la creación apunta a eso. Y nosotros somos efectivamente la corona de la creación. Es importante entender que el ser humano no es el centro del universo. Ni siquiera el ser humano es el Dios de Dios, ¿no? Como que la cosa más importante para Dios del ser humano no es así. Porque Dios es Dios y por lo tanto la cosa más importante para Dios es Él mismo. ¿Y qué somos nosotros? Somos la imagen de Dios, creados para Él, para disfrutar de la cosa más importante que existe, que es Dios mismo. Qué fantástico, qué maravilloso. El mundo entero es una revelación de Dios, un espejo de sus virtudes y perfecciones. Cada una de las criaturas es, a su manera y según su medida, una personificación del pensamiento divino. Pero, entre todas las criaturas, solo el hombre es la imagen de Dios, la revelación más elevada y rica de Dios, y por tanto, la culminación y corona de la creación entera. La única antropología que pone al ser humano y que da al ser humano ese nivel de valor es la antropología cristiana, la antropología bíblica. Hermanos, nosotros tenemos que confrontar nuestros corazones con lo que nosotros pensamos sobre el ser humano, lo que tú piensas sobre tú, lo que tú piensas sobre su propia vida y sobre cómo el mundo debe ser gerido y administrado. Vamos en ese momento presentarnos ante el Señor y decir, Señor, muy probablemente yo alimenté mi corazón teorías sobre quién es el ser humano, que son disonantes a eso. Quizás no he valorado el ser humano, o quizás he sobrevalorado el ser humano. Quizás he deshumanizado y quitado el ser humano de su real valor con mis teorías, pero quizás he tratado de poner el ser humano, incluso a mí mismo,